Hola, buenos días, chicas. Este es la clase, en este caso de Física 1. Espero se encuentren bien y que vayan avanzando en sus libros, ¿verdad? Vayan avanzando en sus libros. Me disculpan por si mi letra es muy extraña, ¿verdad? Física 1, esta es la clase de décimo grado, en este caso. Y lo que vamos a ver en estas, pues se supone que son 4 semanas, por ende espero poderlas terminar a tiempo. Am, Son conceptos bien básicos, ¿verdad? Para poder entender todo lo que viene más adelante de la clase de física, ¿verdad? Como tal. Entonces aquí hay que recordar primero, ¿verdad? El concepto de física. Recordemos que la física es una rama de las ciencias naturales. Es una rama de las ciencias naturales. Rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de los fenómenos en la naturaleza, ¿verdad? Los fenómenos en la naturaleza y como qué fenómenos podemos encontrar nosotros, que digamos, aquí está la física, por ejemplo, pues en su mayoría. Todo lo que tiene que ver con movimiento, todo lo que ustedes recuerdan de la clase noveno grado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con movimiento, todo lo que tiene que ver con fuerzas, todo lo que tiene que ver con calor, todo lo que tiene que ver con temperatura, todo lo que tiene que ver también con con la electricidad, todo lo que tiene que ver con el movimiento de los átomos, con el movimiento de los electrones, todo esto tiene su explicación en la física, ¿verdad? Entonces, antes se consideraba que la física era como la rama natural, porque física viene de psicos, y psicos viene de la palabra griega o latín, no me acuerdo, que significa naturaleza, y por ende se creía que todo tenía que ver con la física. Iban a decir, lo tiene que hacer, va. Pero más adelante, con el paso del tiempo, se vieron que varios fenómenos no solamente se tenían que explicar desde el punto de vista físico, sino que también habían otras características importantes que se le denominaron como químicas y biología, ¿verdad? Y luego nace también lo que es la astronomía. Y ahora todos los avances tecnológicos, todo lo que vemos en la actualidad, se ve gobernado por lo que es la física, ¿verdad? Como la física como tal. Entonces, a, a su vez, la rama de la física se divide en dos grandes ramas. Entonces vamos a tratar de hacer aquí eh, como un breve, como un breve cuadro sinóptico, en donde vamos a tratar de clasificar eh, las ramas, ¿verdad? Como tal de la física. La primera rama que nosotros tenemos de la física se le denomina como física clásica, como la física clásica, y la otra física es y la otra es la física moderna, ¿verdad? Clásica y la física moderna. Entonces, a su vez, la física clásica, bueno, la física clásica data aproximadamente, bueno, cumple en realidad con muchos aportes científicos desde desde la edad clásica, ya con los griegos y con los romanos, ¿verdad? Hay varios conceptos, varios principios que todavía se siguen utilizando porque la verdad son verídicos, es decir, que son verdaderos, y están basados están gobernados bajo el principio o por el método científico y por esa razón se consideran verdaderos, ¿verdad? Entonces la física clásica data desde aproximadamente desde los 1000 o más todavía, desde el año cero, desde que se comienzan a dar ciertos aportes, ¿verdad? Hasta los 1800 aproximadamente, con Isaac Newton, con Galileo Galilei, con Nicolás Copérnico, con todos estos científicos, astrónomos, físicos, que dieron muchos aportes y que revolucionaron todo lo que nosotros mirábamos
como tal, ¿verdad? Entonces, la física clásica, a su vez, se encarga de estudiar parámetros. Se encarga de estudiar parámetros, por ejemplo, la mecánica. La mecánica es una rama de la física clásica que a su vez de la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las diferentes fuerzas. Tenemos entonces dentro de la mecánica también la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en consideración qué los causa. Tenemos también lo que es la dinámica, que estudia las causas por las cuales producen el movimiento. Y tenemos la estática, que es el estudio de los cuerpos en estado de reposo o que no tienen movimiento o que el movimiento se encuentre en equilibrio, ¿verdad? A su vez, tenemos también lo que es la óptica, rama de la física que se encarga de estudiar los fenómenos, todos los fenómenos relacionados con la luz, porque nosotros miramos todo de colores, ¿sí? ¿Por qué razón la luz tiene ciertos comportamientos? ¿Por qué la luz es energía? Todo esto lo estudia la óptica. Luego tenemos también lo que es la acústica. La acústica es una rama de la física que se encarga de estudiar los sonidos, las ondas de los sonidos y lo que permite también que nosotros escuchemos lo que tengamos que escuchar, ¿verdad? Todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, ¿Y qué peculiaridades tiene, verdad? ¿Por qué razón nosotros percibimos el sonido? Entonces, esto lo estudia la acústica, la otra también es la termodinámica. La termodinámica La termodinámica estudia todos los fenómenos que tienen que ver con los cambios en la temperatura, todo lo que tiene que ver con el frío y todo lo que tiene que ver con el calor, lo estudia la termodinámica. Y la otra rama es el electromagnetismo. El electromagnetismo. El electromagnetismo lo que estudia es la interacción entre los campos magnéticos y los campos eléctricos. Este concepto es más abstracto, así que está como más difícil de entenderlo, pero no tan lejos. Cuando hablamos de campos magnéticos, podemos tener como un ejemplo al imán. ¿Por qué razón el imán se atrae con otro imán? O en el caso de los campos eléctricos, ¿por qué razón un campo eléctrico puede producir un campo magnético? O cuando hablamos de campos eléctricos, también podemos hacernos referencia al estudio de electricidad. Entonces, esto tiene secuencia, chicos. Esto tiene que ver con los años, esto tiene que ver con la evolución de los años. A partir de la mecánica se entiende la óptica, se entiende la acústica, la termodinámica y el electromagnetismo y así, ¿verdad? En el caso de la moderna, tenemos lo que es la física cuántica. Esta se encarga de estudiar las partículas subatómicas, el átomo, todo lo que tiene que ver con ello. Luego tenemos la física nuclear. La física nuclear es la encargada de estudiar lo que son las propiedades y comportamientos de los núcleos, específicamente de los núcleos del átomo, ¿verdad? Y tenemos también lo que es la física relativa. La física relativa es la encargada de estudiar el universo, teniendo como constante fundamental lo que es la velocidad de la luz, también las relaciones tiene que ver con espacio y tiempo, y cabe mencionar que toda la física moderna viene aproximadamente desde los años 1900 hasta la actualidad, ¿verdad? Y que aún se siguen estudiando. Ahora vamos a ver también es decir, la física moderna viene a cambiar todos los paradigmas, todo lo que tiene que ver con la física clásica, ¿verdad? Y uno de los principales científicos o físicos que tuvo mayor influencia con estos cambios fue Isaac Newton, perdón, Albert Einstein con su famosa teoría de la relatividad general, ¿verdad? Que ahí entonces se establecen o se cambian parámetros que que nosotros conocemos, por ejemplo, como la velocidad de la luz, la interacción que tiene entre sí el espacio y el tiempo, la interacción que tiene la velocidad de la luz, por ejemplo, si alguien viaja a la velocidad de la luz, para él o la persona que vaya a esta velocidad va a sentir que el tiempo pasa muy lento. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tiene que ver también los agujeros negros, qué pasa con los agujeros negros, cómo los agujeros negros afectan tanto el tiempo como la masa, como la velocidad de la luz. Entonces, todo esto lo estudia la física, ¿verdad? Nueva pizarra. Entonces,
teniendo esto en claro, vemos la importancia que tiene la física como tal, ¿verdad? La física tiene otras ramas que la ayudan y una de las ramas principales que ayudan a la física es la matemática. Para poder entender la física, nosotros tenemos que entender la matemática en todos sus conceptos, todo lo que tiene que ver con operaciones básicas, resolución de ecuaciones lineales, resolución, van a ver ustedes ahora, creo que a esta altura ya tendrán que haber visto matemáticas 1, la resolución de, bueno, utilizando las funciones trigonométricas, uh, utilizando también identidades trigonométricas que son diferentes a las funciones, ¿verdad? Al seno, al coseno, a la tangente, a la cotangente, a la secante y a la cosecante, ¿verdad? Y para poder realizar todas estas operaciones, lo que nosotros estamos haciendo es midiendo, ¿verdad? Midiendo. Entonces, nosotros para poder medir, nosotros necesitamos tener magnitudes y necesitamos tener unidades, ¿ok? Para medir, perdón, para medir, para medir necesitamos magnitudes y unidades. Entonces, allá en séptimo, para allá en séptimo, ustedes vieron un concepto de magnitud y unidad. Y ya sabemos que la magnitud se define como a todo aquello que puede ser medido. Es todo aquello que puede ser medido. Todo aquello que puede ser medido. Y la unidad, ya sabemos, es la referencia que nosotros utilizamos para, es decir, para indicar, es la referencia que utilizamos, es la referencia, uy, referencia, es la referencia que utilizamos para indicar a qué, no, a qué está, o qué estamos midiendo, para indicar qué estamos midiendo. Entonces, un ejemplo de esto puede ser que nosotros estemos midiendo una tabla cualquiera y queremos saber qué distancia tiene. Bueno, incluso la distancia es una magnitud, ¿verdad? Que tiene que ser medida. Pero, por ejemplo, queremos saber cuánto hay o cuánto mide una tabla de largo, por ejemplo. Entonces, nosotros medimos la tabla utilizando una regla, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra mesa. Nosotros utilizamos una regla para medir la tabla. Tenemos la regla, ya sabemos que la regla tiene ahí tiene sus medidas, por decirlo así, que utilizamos para identificar cuánto tiene. Por ejemplo, esto tiene 30 centímetros. Entonces, si imaginamos que esta tabla tiene, bueno, esta tablita, esta mesita, por ejemplo, porque es muy pequeña, ¿verdad? 30 centímetros es una regla normal. Mide entonces, esta mesa mide 30 centímetros. Es una mesita, por ejemplo, que usted utiliza para poner lápices, ¿vale? O borradores o sus utensilios. 30 centímetros. Entonces, 30 centímetros, 30 corresponde a la unidad y centímetros, magnitud, que sería en este caso el número, y centímetros equivale a la unidad, a la referencia. Estamos haciendo referencia a una unidad de distancia. ¿Cuánto mide? En metros, en centímetros, en milímetros, en kilómetros, ¿ok? Pero hay diferentes tipos de unidades, ¿verdad? Hay diferentes tipos de unidades que se utilizan. Y existe un sistema internacional de unidades que nos permiten conocer cuál es cuál, qué unidad equivale a qué.
Entonces, ustedes ahí en su libro tienen una tabla que le permiten conocer, ¿verdad? En este caso, si quieren saber cuál es la unidad para medir longitud, bueno, vamos a tratar de copiarla aquí. Para longitud, para la masa, para el tiempo, para la intensidad de la corriente, allá en octavo, no sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo, intensidad de corriente, para medir la temperatura, para medir la cantidad de sustancia o para medir también la cantidad de, bueno, esto lo van a ver más en química, cantidad de sustancia. Entonces vamos a ver, o ya sabemos también, que para la longitud utilizamos el metro. Ya sabemos que para medir la masa utilizamos el kilogramo, para medir el tiempo utilizamos segundos, para medir la corriente utilizamos amperios, para medir la temperatura utilizamos los kelvins y para medir la cantidad de sustancia utilizamos mol. Esto es igual entonces a las diferentes unidades de referencia que nos permiten saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos midiendo. Entonces, esto es igual al metro, esto es igual a kilogramo, unidad de masa, esto es igual a segundos, esto es igual a amperio, esto es igual a Kelvin, esto es igual a mol. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos podemos realizar diferentes medidas. Si queremos medir longitud, ya sabemos que podemos medir algo largo, algo ancho, algo alto, un grosor. eh, y usualmente utilizamos un metro para medir la longitud. En el caso de la masa, nosotros podemos medir cuántos kilogramos hay de azúcar, cuántos gramos hay de azúcar, cuántos kilogramos hay de agua, cuántos kilogramos tenemos de, de cierto material en específico. Y el tiempo, ya sabemos cuánto tiempo le tarda a una persona ir desde un punto, desde aquí al mercado, cuánto tiempo tarda un carro de ir aquí y allá, cuánto tiempo tarda la luna, perdón, cuánto tiempo tarda un cohete en ir de la Tierra a la luna, cuánto tiempo tarda en que la luz viaja en el espacio, y así, ¿verdad? La intensidad de la corriente, cuál es la intensidad de la corriente que tiene cierto voltaje, cuál es la intensidad de la corriente que tiene cierta corriente, cierto voltaje, cierto amperímetro, voltaje y, permítanme, y que tienen cierta, ¿cuál es la otra variable? Que tenga cierta fuerza, ¿verdad? Eh, O por ejemplo, la temperatura, cuál es la temperatura, cuál es la temperatura ambiente en grados centígrados, en grados Kelvin, grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, más adelante tienen ustedes otras magnitudes que se le conocen como magnitudes derivadas, que estas nacen a partir de estas primeras que tenemos acá. Estas las tienen en su tabla, eso no lo voy a copiar, pero por ejemplo, el área, que equivale a metros cuadrados, el volumen, que es la multiplicación del área por una altura, es igual al volumen, que es metro cúbico, la densidad, que se le denomina como kilogramo por metro cúbico, la velocidad, que es metro por segundo, la aceleración, que es metros por segundo cuadrado, la fuerza, que es Newton, la presión, que es Pascal, el trabajo, que es Julio, perdón, el trabajo, que es Julio, puede ser en Newton también, la energía, que es Julio, y la potencia, que es Watts. Entonces, características de las unidades, pues usualmente se utilizan símbolos, ¿verdad? Para poder identificarse y usted ya tiene que saber o tiene que aprendérselos. Los símbolos son estos que tenemos aquí en rojo. Todos estos son los símbolos. Esos son los símbolos de las unidades. Usualmente se hacen en minúsculas, pero por ejemplo hay unas que son en mayúsculas como el watt, el julio, el pascal y el newton. Las otras podemos decir que son minúsculas. A partir de ciertas unidades nosotros podemos obtener otras unidades, ¿sí? Cambiantes, ¿verdad? Y allí ustedes en la página 15, ustedes tienen también lo que es el decreto 39 de la Asamblea Nacional Constituyente, que permite
bueno, que lo que muestra es el sistema métrico decimal que nosotros utilizamos aquí en Honduras, ¿verdad? Y estos están, ¿cómo se llama? Ahí en la declaración. También tienen lo que son los múltiplos y los submúltiplos. Esto no lo vamos a escribir porque esto usualmente no se utilizan, pero bueno, sí se utilizan, ¿verdad? Que hay que memorizarlo, pues no sé mucho. Para poder hacer cambios o para poder transformar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos medir deca, hepta, kilo, kilogramos, megagramos, gigagramos, o por ejemplo, si queremos medir decámetros, hectómetros, kilómetros, megámetros, gigámetros también puede ser. O por ejemplo, si queremos medir tiempo, no, el tiempo no me acuerdo mucho. Entonces, a ver, aquí termina esta clase. Esta clase termina a las 10. Esta clase termina a las 10, a las 11:15. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Entonces, ahí tienen un ejemplo ustedes de consolidación de saberes y le piden convertir, por ejemplo, la magnitud con múltiplos y submúltiplos a sus unidades básicas, ¿verdad? De metros, gramos y segundos. Se pueden guiar en el ejemplo que está anterior, a usted le dan 53 kilómetros y le piden que usted la convierta a metros, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer es utilizar la tabla que está anterior, que les había mencionado. Si usted ya sabe que para que en un kilómetro hay 1000 y la unidad básica es metro, por ende, para multiplicar 53 kilómetros a metros, usted multiplica el 53 por 1000 y le va a dar igual entonces a 53.000 kilómetros. Por ejemplo, si usted tiene 24.000 hectómetros, usted busca cuánto equivale a hectómetros, hecto equivale a 100, por ende, si hay 24 hectómetros y lo piden convertir a metros, lo que tiene que hacer es multiplicar ese 24 por 100 y le va a dar entonces 2.400 metros, ¿verdad? En gramos, pues sería hectogramos, lo mismo serían 24 por 100 y le daría entonces también 2.400 gramos, ¿verdad? Igual en segundos. Ahora bien, hay diferentes formas de poder hacer diferentes mediciones. Hay diferentes formas para hacer diferentes mediciones. Entonces, hay unas mediciones que son directas y hay mediciones que son indirectas. ¿Y cuáles creen ustedes que son las mediciones directas y cuáles son las que ustedes creen que sean indirectas? Pues la medición directa, permítame, chicos, voy a responder una. Ahí. Entonces, tenemos lo que es la medición directa. La medición directa, chicas, esta es la que se utiliza cuando nosotros usamos instrumentos de medición. Es cuando utilizamos instrumentos de medición. Por ejemplo, usted tiene una regla o tiene un metro y usted mide, quiere medir la tabla, usted hace una medición directa, pues. Usted usted le coloca el metro de esquina a otra esquina y mide cuánto hay y ya. Eso es todo. Esa es la medición directa. ¿Sí? Entonces, no solamente tenemos lo que son lo que es la regla o el metro, podemos medir masa con alguna balanza, podemos medir tiempo con un reloj, podemos medir también lo que es un barómetro para medir presión, un termómetro para medir temperatura y así sucesivamente, ¿verdad? Estas son las mediciones directas, pero también tenemos lo que son las mediciones indirectas. ¿Y cuándo cree que son las mediciones indirectas? Pues estas son las que se dan cuando utilizamos fórmulas para medir. Así sencillamente es cuando utilizamos, perdón, permítanme. Permítanme. Man, yo estoy dando la clase ahorita a décimo. Yo termino a las 10:15. Perdón, a las 11:15.
Por ende, tu clase comienza a las 11:20, no hay ningún problema. Permítanme. Bueno, estaba con lo de las mediciones. Entonces, es cuando utilizamos, perdón, les mencionaba fórmula para realizar, lo que es la medición. ¿Y como qué ejemplos tenemos? Bueno, para medir el volumen, para medir el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro, para poder medir el área de un rectángulo, el área de un círculo, el área de un triángulo, fórmulas para poder calcular la intensidad de la corriente, fórmulas para poder calcular el voltaje en una corriente, fórmulas eh, para encontrar, por ejemplo, distancias y fórmulas para encontrar también que, vamos a ver, que me acuerdo ahorita de una fórmula, así como viene, para medir cargas, para medir moles, para medir fórmulas, para medir aceleraciones, velocidades, para poder medir presiones, para poder medir trabajo, para poder medir watts, y todo eso podemos utilizar fórmulas sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, toda medición que nosotros realicemos con instrumentos o mediciones que son directas, implican que va a haber un cierto error, ¿ok? Un cierto error que puede variar. Por ejemplo, si usted tiene una regla y mide que hay 10.5, pero otra persona puede ver que hay 10.6, u otra persona puede ver que haya 10.5 centímetros, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál de las tres es la verdadera? ¿Cuál creemos nosotros que es la verdadera? Depende entonces de nuestra percepción. Entonces, por esta razón, tanto por el error humano, tanto por los instrumentos que muchas veces pueden fallar, o a veces por las condiciones en las que nosotros estamos midiendo, pueden influir en los diferentes resultados o valores de las mediciones que nosotros estemos realizando. ¿Ok? Entonces, a esto que vamos a ver ahora se le conoce entonces como valor central e incertidumbre absoluta. Cuando nosotros realizamos una medición, y luego, es decir, obtenemos el valor como tal, a este lo vamos a conocer entonces como valor central de la medida. Valor central de la medida. Y cuando hablamos de un valor central de la medida, es el valor que nosotros obtuvimos como tal en la medición, ¿verdad? Valor obtenido como tal. Uy, ¿qué fue eso? Como tal. Como tal en la, como tal en la medición, por ejemplo. Y entonces,
viene otro concepto que tiene que ver con incertidumbre. Con incertidumbre. La incertidumbre se define como el intervalo dentro del cual nosotros vamos a aceptar que es más probable que se encuentre el valor central de la medida o el valor real de la medida. Entonces vamos a definirlo así. Es el intervalo dentro del cual es el intervalo dentro del cual se acepta la medida. O bien, muy bien, lo más probable, ¿verdad? Lo más probable o a lo que se acerque. Probable. Uy, probable. O lo más probable, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros escribir una medición con su respectiva incertidumbre, o sea, con el valor que nosotros creemos que puede ser más probable, se sigue cierto esquema, ¿verdad? Cierta tendencia, y esto se define así, ¿verdad? Se define como X igual a, entre corchetes, X más o menos la incertidumbre absoluta. Entonces, este valor que tenemos acá entre corchetes se le conoce como valor obtenido o valor, ¿cómo se llama? Valor central. Y este cambio en el valor se le conoce como incertidumbre absoluta. Incertidumbre se le conoce como incertidumbre absoluta. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros queremos medir, por ejemplo, cuando tiramos una pelota desde cierta altura, sin importar cuál sea la altura, la dejamos caer y queremos ver cuánto tiempo tarda en caer la pelota, quizá una persona observó que duró solamente 12 segundos, quizá otra persona observó que le duró 14 segundos, o pueda que otra persona haya considerado que le duró aproximadamente unos 11, unos 11 segundos, por decirlo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para decir, cuál puede ser el valor aproximadamente? Si el valor se encuentra entre 12 y 14 segundos, ¿cuál creen ustedes que sea el valor central? Entre estos dos valores sería el valor que hay entre 12 y 13, ¿verdad? Perdón, entre 12 y 14, que sería entonces 13. Entonces vamos a decir que la medida va a ser igual al valor central más o menos la incertidumbre absoluta, ¿verdad? Entonces, X sería igual al valor central, que sería, por ejemplo, en todo caso, 13, más o menos cuánto. Es decir, si uno tuvo 14 y el otro tuvo 11, o sea que o al 13 le sumamos 1 o le restamos 1 para obtener 12, que sería la medida de la primera persona, ¿no? Entonces, en conclusión, la medida quedaría entonces como 13 más menos 1. O sea que nosotros podemos, o sea que nosotros podemos obtener 14 segundos o bien podemos obtener 12 segundos, que son las medidas que obtuvieron estas dos personas, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estamos midiendo una distancia. Quizá una persona haya obtenido, por ejemplo, imagínense ustedes 51 segundos, 51 metros, otra persona mira que hay 53 metros, entonces lo que usted tiene que hacer es determinarlo, ¿verdad? Usted dice, X va a ser igual entonces al valor central, podría ser 4. Si le sumamos o le restamos 1, sería entonces 52 metros, por ejemplo. Entonces le vamos a sumar 1. Esa sería nuestra incertidumbre absoluta. Entonces dice usted, X va a ser igual entonces a 52 entre corchetes metros más menos 1 metro. Y entonces esto lo que nos indica es que va a haber, o ya sea 53, puede ser 53 metros, o bien puede ser entonces 51 metros, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos asegurarnos o podemos hacer más verídica o más, sí, más verídica en realidad, el resultado que obtuvimos de la medición. ¿Ok? Entonces,
con esto ya tenemos una idea más o menos de cómo realizar las mediciones, ¿verdad? Ahora viene un tema muy importante que tiene que ver con precisamente con las cifras significativas, porque tiene que ver también con los valores centrales y las incertidumbres absolutas. Las valores, perdón, las cifras significativas, ah, por decirlo así, son todas aquellas, perdón, las cifras significativas son aquellas o aquellos números que tienen un significado real. ¿Pero a qué hace referencia esto? O sea, que aportan cierta información relevante en realidad, que aportan cierta información relevante. Entonces, de esta manera, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una medida de longitud o una medida de masa, por ejemplo, masa, ya sabemos que la masa se mide en kilogramos según el Sistema Internacional de Medida, ya lo vimos, y nos dicen, por ejemplo, que un objeto tiene una masa de, por ejemplo, 23.9 kilogramos. Entonces, el resultado, es decir, considerando las cifras significativas que nos puede brindar esta medida, va a ser al final entonces la cantidad de números que nosotros observamos como tal y que consideremos pertinentes. O que consideremos, o que consideremos pertinentes. Entonces, ¿cuáles de los números que nosotros observamos ahorita en la pantalla de 23.9 consideramos pertinentes? Pues en este caso, los tres, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esta medida tiene tres cifras significativas. Tiene entonces tres cifras significativas, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aún así, nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Este 23 es el valor central, si estamos viendo la balanza, y este valor 9 que tenemos acá corresponde al valor que podríamos considerar incierto o el valor del cual nosotros decimos, "Mm, este valor puede variar, podemos decir". Entonces, para que esto cambie, nosotros tenemos que colocarlo con nuestra incertidumbre absoluta. Entonces, ya sabemos cómo medirla. Sabemos que la masa es igual entonces al valor central, que es 23.9, porque puede que ser que a alguien se le haya ido la mano, ¿verdad? Más o menos puede ser en este caso 0,1 para obtener, para obtener entonces ya sea 24 kilogramos exactos o 23.8 kilogramos de masa, ¿verdad? Que estamos midiendo. Entonces, de esta manera, hay un cierto grupo de reglas que a usted le permiten determinar cuántas cifras significativas tiene un número o tiene una medida. Entonces, ahí ustedes tienen en la página 20, por ejemplo, las reglas que son que nos permiten establecer la cantidad de cifras significativas que tiene un número. Por ejemplo, cualquier dígito distinto de cero es significativo. Por ejemplo, tenemos 3.14, entonces el número de cifras significativas que tenemos acá sería equivalente a tres cifras significativas. O por ejemplo, 4.397, como no tiene ningún cero, decimos entonces que es significativo, todos los valores de este número son significativos.
Por ende, hay 4 cifras significativas. La segunda regla nos dice que los ceros situados entre números diferentes de 0 son significativos. Por ejemplo, 205 porque está entre 2 y el 5 y obviamente no lo podemos quitar. Por ende, cumple el valor de tener cifras significativas, 3 cifras significativas. O por ejemplo, tenemos 8.0014, como los dos ceros están entre 8 y 1, son cifras significativas, contamos las cifras significativas y decimos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0 sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y saber cuánto hay, ¿verdad?, de cierta materia o de cualquier medición. Y por lo tanto no son cifras significativas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 0.00000037 y las únicas cifras significativas ahí son el 37, ¿ok? Por ende hay 2 cifras significativas. Y todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal son significativos. Por ejemplo, tenemos 4.00, por ende hay 3 cifras significativas. O por ejemplo, tenemos 0.07900, por ende hay 4 cifras significativas, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes más adelante ciertos ejercicios donde le pueden analizar las cifras significativas. Esto lo único que tienen que hacer es seguir las reglas que tienen ustedes en sus libros, ¿verdad? Y completarlos. Entonces, con esto terminamos la clase de Física 1 el día de hoy. Esperando que el próximo sábado continuemos con la clase de Física, perdón, con la semana 2, que tiene que ver con el movimiento y con el cálculo de la velocidad, ¿verdad? En diferentes medios. Entonces, dejo esto por aquí. Cualquier duda o consulta, yo les estaré enviando la prueba, ¿verdad? Recuerden la prueba de esta primera semana. Espero que puedan ver el video. Éxitos.